Hola, ¿cómo están? Soy Chris Dupont y estamos muy contentos de estar llegando otra vez hasta sus hogares, lugares de trabajo, donde quiera que estén. Somos Mónica Franco, mi esposa, coequipera, compañera de ministerio. ¿Cómo estás, Moni? Hola, Cris. Bien, bien. Hola a todos, bienvenidos. Está aquí, como siempre, el honor más grande para mí de estar sentada al lado de este monstruo de la apologética. No, para mí es el honor más grande. Gracias, Moni. Es un honor estar a tu lado siempre Y más y aún, poder hacerlo todo para Dios juntos. llamarte mi esposo. Ay, te amo, mi amor. Te amo. Bueno, estamos muy contentos de llegar hasta sus hogares, llegar hasta sus lugares de trabajo con un tema muy controversial. Ya esta es la tercera, el tercer programa en el que estamos abordando temas de cultura social difíciles, pero pues ustedes saben que aquí no vamos a hacernos de la vista gorda a temas importantes que se deben hablar. Muchas veces estos temas no se llevan ni se mencionan en la iglesia, pero creemos que son... ¿Y por qué los abordamos? Porque pensamos que son temas que a Dios le importan. La imagen de Dios en el hombre es algo importante, se debe preservar, y uno de los trabajos que hace el enemigo muy efectivamente es desvirtuar la imagen de Dios en su creación, en el ser humano principalmente. Así que vamos a hablar hoy y vamos a seguir hablando de este tema muy difícil, pero lo vamos a hacer, vamos a agarrar el toro por los cuernos y vamos a seguir hablando de estos temas, defendiendo el derecho a la vida. Así es, Cris. Aquí tenemos algún saludito, apenas se está conectando la gente. Vamos a darles unos minutos antes de empezar. Alirio Augusto Cañaveral Valle dice: muy buenas noches, Dios les bendiga. Los saludo desde Medellín, Antioquia, Colombia. Ojalá las personas que estén a favor del aborto o que piensan hacerlo se arrepientan. La vida es el mejor regalo. Hay familias deseosos de tener hijos, darles amor y desean adoptar. Eso también, muy cierto, Alirio, muy acertado tu comentario. Un saludo hasta Colombia y desde luego, hay desde luego familias, y hemos mencionado brevemente que muchas de las organizaciones, por lo menos aquí en Estados Unidos, que se dedican a ayudar a mujeres que quedan embarazadas en situaciones difíciles, son organizaciones en su mayoría fundadas por creyentes, por cristianos. Y eso simplemente para demostrar uno de los eslóganes que utilizan la gente pro aborto normalmente, que a nosotros los cristianos solamente nos importan los niños antes que nazcan y no nos importa la vida después de nacer. Eso es falso, y no solo falso, es demostrablemente falso. Así que gracias, un saludo a Lirio y muy acertado tu comentario. Adiel Galván, saludos y bendiciones en el amor de Cristo, el cual sobrepasa todo entendimiento para poder ser llenos de toda la plenitud de Dios. Así es, Adiel, una bendición para ti y para los tuyos también. Muy buen comentario. Marco Antonio Díaz, saludos desde Bernal. Saludos a todos nuestros parientes y amigos en Bernal. Les mandamos un abrazo muy grande, compadrito. Cuídense mucho y estamos contentos de leerlos. Ramiro Núñez, buenas noches. Les saludo aquí, Guatemala. Dios les bendiga. Un abrazo hasta Centroamérica, hasta Guatemala. Saludo, Ramiro. Gracias por estar con nosotros. Cris, estamos en el tema del caso a favor de la vida. Sí. Hoy se va a poner todavía más, más fuerte y un poco más sensible. Vamos a hablar de este tema con detalles más sensibles, pero como dijimos al principio, si hay gente que ha pasado por esto, si hay gente que estaba equivocada, si hay gente que no sabe qué hacer, para este tipo de programas donde no nos da miedo hablar la verdad y siempre en el amor de Dios, ¿no? Entonces, y tampoco lo estamos hablando con un tono juicioso en contra de la gente que piensa contrariamente a nosotros. Obviamente
hablamos en el primer podcast de que hay que tomar estos temas con gracia y no asumir lo peor tampoco de la gente que difiere de nuestra posición. Y precisamente por eso estamos abordando esto de una manera sistemática, metódica y utilizando lo que creemos son los mejores argumentos a favor del derecho a la vida. Entonces, como dijo por ahí alguien, no podemos hablar de derechos humanos si no se te da el derecho primero de ser humano. Y eso es el tema central de esto. ¿Qué es lo que... cuál es el derecho? ¿Cómo podemos hablar de derechos humanos si al no nato no se le da la oportunidad ni siquiera de nacer? Así es. También les pedimos que si conocen a personas que estén pasando por esto o ya pasaron por esto, que compartan, que les digan que no es un programa donde vamos a atacar a nadie, que es un programa donde vamos a analizar las posiciones, vamos a ayudar a la gente a entender si ya pasaron por esto, qué pueden hacer también después de esto. Y vamos a dedicar un programa, Moni, por cierto, a ese tema en específico. Si ustedes están en una posición en donde han sido afectados por esto directamente o indirectamente, pues lo que nos dice la palabra de Dios es que hay gracia y que hay perdón siempre. Y vamos a abordar ese tema. Probablemente sea el último de los temas en esta miniserie que estamos viendo. Y tenemos también ya más material, ¿verdad, Moni? Que vamos a abordar acerca de estos temas de cultura y de básicamente las guerras sociales en las que estamos inmiscuidos y cómo se relacionan estas con Dios, ¿no? Por ahí dicen que cuando vayas a la cena de Navidad con la familia no hables ni de religión ni de política. Bueno, aquí vamos a hablar de las dos al mismo tiempo, pero lo vamos a hacer de manera que todo sea con gracia y que Dios se gloríe de nuestras conversaciones. 2 saludos más y arrancamos. Madeleine Rieder, un gran saludo con un gran agradecimiento por este podcast. Los amo, Dios los bendice. Gracias, mamita. Un abrazo y un beso a ustedes también. Gaudencio, no sé si Rodríguez, es R. West, Malpica. Dios les bendiga. Saludos desde Mexicali, Baja California, México. Un saludo a la Baja. Gracias. Y ahora sí, Cris, ¿qué te parece si comenzamos? Bueno, pues iniciemos y hoy lo que vamos a ver es el caso central a favor de la vida desde el punto de vista científico. Vamos a apelar a la ciencia y vamos a ver también algunos de los argumentos más comunes que se utilizan para justificar la posición pro aborto y los vamos a responder. Y vamos a tratar de irnos un poco rápido porque es un poco largo, pero es muy importante todo lo que vamos a decir. Tenemos mucho material, ¿no? Y no sé, tú eres la productora del programa, tú dirás en cuándo se termina, pero... No, vamos, es muy importante todo lo de hoy. Vamos a hablar tendidos. El tema central y lo que hemos hablado es que la pregunta básica es, ¿qué es el no nato? El no nato es, aquí a lo que nos referimos es que una vez que el óvulo ha sido fecundado, ¿qué es eso? ¿Qué es eso que resulta de la fecundación? Porque ese es el tema central. Entonces, aquí la pregunta clave es, ¿cómo pueden dos padres humanos crear una descendencia que no sea humana? ¿Es posible? ¿Es posible que dos seres humanos crean una descendencia que eventualmente se hace humana? Eso no es posible. Y bueno, eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Pero vamos antes de eso a repasar el argumento básico que hemos estado defendiendo. Y es muy sencillo. Y tiene 3 puntos, 2 premisas y una conclusión. Premisa 1 ¿es inmoral matar seres humanos inocentes intencionalmente? Premisa 2, el aborto mata seres humanos inocentes intencionalmente. Conclusión, el aborto es inmoral. Y bueno, aquí si apelamos a la ciencia de la embriología, desde las primeras etapas del desarrollo, los no natos son seres humanos únicos,
vivos y completos. Y es cierto que aún tienen que crecer y madurar, pero son seres humanos completos. Y así lo afirman, de hecho, los principales manuales de embriología. Y aquí no estamos hablando de religión o de moral, estamos hablando de pura ciencia. Por ejemplo, uno de los manuales de embriología, en inglés se llama The Developing Human, el ser humano en desarrollo, de dos embriólogos, Keith Moore y T.V.N. Person, escriben así, y lo cito: un cigoto es el comienzo de un nuevo ser humano. El desarrollo humano comienza con la fecundación, el proceso durante el cual un gameto masculino o espermatozoide se une a un gameto femenino u óvulo para formar una célula única llamada cigoto. Esta célula altamente especializada y totipotente marca el comienzo de cada uno de nosotros como individuo único. El manual de embriología de Longman, ahí un embriólogo llamado T.W. Sadler afirma lo siguiente, dice: el desarrollo de un ser humano comienza con la fecundación, un proceso por el cual el espermatozoide del varón y el óvulo de la mujer se unen para dar lugar a un nuevo organismo, el cigoto. Los embriólogos Ronan O'Reilly y Fabiola Müller escriben: aunque la vida es un proceso continuo, la fecundación es un hito fundamental porque en circunstancias ordinarias se forma así un nuevo organismo humano genéticamente distinto. Y estas cosas, hermanos y amigos, las conocemos desde mediados del siglo XIX. En su informe de 1859 sobre el aborto criminal, la Asociación Médica Americana entendió que la existencia independiente y real del niño antes de nacer como ser vivo es una verdad científica, ¿sí? Su existencia, fíjense, independiente y real del niño antes de nacer es una verdad científica. No al nacer, antes de nacer. Y un siglo más tarde, el embriólogo Bradley Patten escribió esto. Dice: en la penetración del óvulo por un espermatozoide y la mezcla resultante del material nuclear que cada uno aporta a la unión, lo que constituye la culminación del proceso de fecundación y marca el inicio de la vida de un nuevo individuo. Por cierto, un paréntesis, la organización más grande pro aborto, que no solo pro aborto, sino que ejecuta médicamente abortos en Estados Unidos, se llama Planned Parenthood. Y ahí un abogado, antes de abogar por el aborto, el expresidente de esta organización, el doctor Alan Guttmacher, estaba perplejo de que alguien cuestionara estos hechos científicos básicos. Él, siendo partidario del aborto, dijo esto, dice: todo esto parece tan sencillo y evidente que resulta difícil imaginar una época en la que no formara parte del conocimiento común. Y muchos médicos, de hecho, pro aborto dicen: sí, estamos eliminando un ser humano antes de nacer. No hay duda en eso. Esto lo escribió este señor Alan Guttmacher en su libro Life in the Making. Por cierto, estoy dando las citas detalladas y también vamos a darles este material por escrito para que lo tengan para consulta posterior. También en 1981 el doctor Watson Bose de la Facultad de Medicina de la Universidad de Colorado declaró ante el Senado de los Estados Unidos y dijo así: el comienzo de una vida humana es, desde un punto de vista biológico, una cuestión simple y directa. Comienza en la concepción. Y el informe final en esta revisión del Senado concluyó esto también. Dice así: médicos, biólogos y otros científicos coinciden en que la concepción marca el comienzo de la vida de un ser humano. Un ser que está vivo y es miembro de la especie humana. Existe un acuerdo abrumador sobre este punto en innumerables escritos médicos,
biológicos y científicos. Así que aquí no estamos inventando nada, no estamos inventando el hilo negro, estamos simplemente citando y mencionando lo que los embriólogos eminentes, incluso algunos que abogan a favor del aborto, admiten que el inicio del ser humano es en la concepción. Y bueno, Moni, no sé si hay algo más que agregar esto, pero o quieras que vayamos a preguntas, a objeciones, a empezar a responder a objeciones que tenemos. Me gustaría empezar a responder las objeciones, porque hay muchas, Cris, y todas estas son muy comunes, a todos nos han tocado y muchas veces no sabemos qué responder. Uh-huh. Objeción número 1, por ejemplo, no hay consenso en cuanto a la humanidad de los nonatos, no tenemos hechos, solo juicios de valor. Me refiero a que cada quien opina, esto es una opinión. Es cuestión de opinión, sí, ¿no? Es una cuestión de... ¿cómo se dice? Relativo. Unos dicen, pues hasta que le crece el corazón ya. Otros dicen, pues hasta que respira oxígeno. Otros dicen, hasta que se les desarrollan los pulmones. Y cada quien le da el valor que quiera para decir, hasta que no pase esto, entonces no vale nada. No es un ser humano, no vale nada. Y fíjate, Moni, que todos estos... dicen, bueno, es que es a los 3 meses. No es a los 3 meses. Es como decíamos la vez pasada, como el debate que tuve con este profesor de Rice University que me decía, bueno, es hasta que llena sus pulmones de aire, o es hasta que ya tiene ondas cerebrales, o es hasta que... Bueno, los mismos relativistas no se ponen de acuerdo. Los embriólogos no tienen duda. Son los abogados del aborto los que están muy, muy confundidos. Entonces vamos a quitarnos aquí de confusiones, ¿sí? Uno de los puntos que les gusta decir a mucha gente pro aborto es, en embriología no hay absolutos, solo opiniones. Y bueno, aquí la pregunta obligada sería para esta persona, ¿y es eso un absoluto o es solamente tu opinión? Si es solamente tu opinión, entonces no es válida porque no tenemos tampoco que escucharla. Si tú estás invalidando mi opinión, yo puedo invalidar la tuya. Entonces esta respuesta, esta objeción es problemática por muchas razones. Entonces, en primer lugar, si es cierto que no sabemos si el embrión es humano, entonces es una gran razón para no eliminarlo. Y me gusta esta analogía que utiliza Gregory Koku. Dice, ok, supón que estás a punto de demoler un edificio y tú eres el que va a hacer explotar la carga del edificio. Y de repente llega uno de tus trabajadores y te dice, y le preguntas, oye, ¿ya está vacío el edificio que vamos a detonar, que vamos a destruir? Y me dice, pues no estoy seguro. ¿Y qué hago yo? Pues si no estás seguro, no hay problema. Le metemos la bomba. No, si dices no estoy seguro, no sabemos si hay una persona viva adentro del edificio, ¿qué haces? Paren todo y vamos a cerciorarnos para ver que no haya nada adentro. Sí. Bueno, los proaborto hacen todo lo contrario. Dicen, no sabemos, entonces hay que matarlo. Es ilógico. Entonces, como observó una vez el expresidente Ronald Reagan, si estás de cacería y ves unos arbustos por ahí moviéndose y no estás seguro si es tu compañero con el que viene contigo de cacería o si es un venado, vas a decir, pues no importa, voy a disparar aunque no sepa qué es. No, vas a cerciorarte que no sea tu amigo, si no le vas a hacer un boquete en el cerebro. Es exactamente lo mismo. Ahora, en segundo lugar, ¿cómo es que se puede derivar que la gente no está de acuerdo en cuanto al tema, que nadie tiene la razón? Esto es ilógico. Hubo un tiempo en el pasado en que la gente discrepaba y aún discrepa si la Tierra es plana o si es redonda. Ok, nos debió haber ya quedado esto resuelto con los primeros viajes al espacio, pero algunos todavía argumentan así. Y no quiere decir que, bueno, pues es que no sabemos si la Tierra es redonda o plana y pues ahí lo dejamos. No, hay que cerciorarnos, ¿sí? Entonces, el que haya ausencia de consenso
no significa que haya ausencia de verdad. Y esto quisiera recalcarlo. El que hay ausencia de consenso no quiere decir que haya ausencia de verdad. Entonces, y más aún, si el desacuerdo significa que nadie tiene la razón, entonces la propia postura de los pro aborto queda falseada. Entonces, si decimos no sabemos qué está pasando, entonces no podemos eliminarlo. ¿Sí? Si me dicen no sé qué es, si me dicen ¿puedo matarlo? ¿De qué estás hablando? No, pues no sé. No, pues no lo mates, puede ser algo valioso. ¿Sí? Es excelente razón para no eliminarlos. Y en tercer lugar, sobre esta cuestión ya en concreto, ¿es el embrión un ser humano distinto, vivo y completo? Y aquí sí hay consenso, lo acabamos de leer. Los libros de texto de embriología, como los que hemos citado, afirman uniformemente que cada uno de nosotros comenzó como un embrión. ¿Sí? En primer lugar, este embrión está vivo, tiene todas las características de un ser vivo, es distinto a sus progenitores, tiene su propio ADN, su propia huella genética y funciona como un organismo vivo, completo, y no como un mero conjunto de células. Y ya que estos hechos son obvios para cualquiera que presta atención, se explica entonces por qué los embriólogos describen, fíjense, describen, no definen, describen el comienzo de la vida como algo que ocurre en la concepción. Peter Singer es un filósofo y eticista, especialista en ética de la Universidad de Princeton. Y este hombre es un personaje, lo he visto debatir, de hecho ha debatido un par de mis profesores. Y es un personaje muy controversial porque, les digo, es eticista de la Universidad de Princeton en Estados Unidos y defiende el aborto y el infanticidio. Y fíjense, los mismos argumentos que él utiliza para justificar el aborto los utiliza para justificar el infanticidio. Y aquí yo diría, por lo menos el hombre está siendo consistente en sus creencias, porque no puedes no puedes eliminar, no puedes justificar eliminar a uno sin justificar eliminar también al otro. Entonces, él mismo dice que reconoce que el escepticismo sobre la humanidad del no nato no tiene justificación. Y vamos a leer lo que él dice. Dice, es posible dar a la palabra ser humano un significado preciso. Podemos utilizarlo como equivalente a miembro de la especie Homo sapiens. Que un ser sea miembro de una especie determinada es algo que puede determinarse científicamente mediante un examen de la naturaleza de los cromosomas de las células de los organismos vivos. En este sentido, no cabe duda de que desde los primeros momentos de su existencia, un embrión concebido a partir de un esperma y óvulos humanos es un ser humano. Por lo menos no está confundido este hombre en ese punto. Sí está obviamente confundido en su justificación de eliminar del infanticidio, obviamente, pero por lo menos en esto no está confundido. El filósofo David Boning, autor de un libro que se llama Una defensa del aborto, publicado por Cambridge, dice que, y lo cito, somos idénticos genéticamente a los embriones y fetos que fuimos. Un feto humano, después de todo, no es más que un ser humano en una fase muy temprana de su desarrollo. Y estamos de acuerdo también con eso. Entonces, muchas personas pro aborto no niegan la humanidad del no nato, simplemente lo justifican su eliminación de otras maneras. Es que, Chris, debería ser, perdón que interrumpa. No, adelante. Demasiado obvio que en la fecundación del espermatozoide con el óvulo no es a ver qué sale, a ver si sale una cucaracha o un ratón. O a ver cuándo se hace humano, ¿no? A ver, no sabemos qué hace.
Igual Sí. y crece, no sé, algo, un globo de agua, pero no es humano, ¿no? Vamos Sí. a ver qué pasa, ¿no? Es como el huevito Kinder sorpresa, ¿no? A ver qué pasa, ¿no? A ver qué sale de Sí. ahí, ¿no? Puede que salga un ratón o un caballo, o a veces sale un ser humano. No hay duda Sí. de qué es lo que se está gestando. Sí, entonces aquí los detractores de nuestra postura pro vida pueden decir que la vida biológica es continua, es decir, como un árbol ininterrumpido. Por lo que no podemos decir cuándo empieza la vida del embrión. Y esto es falso, como bien dices tú, Moni. El que la vida sea continua entre generaciones no significa que podamos decir que no podamos decir cuándo empieza un ser humano. Es muy claro cuándo comienza un ser humano. O sea, en la fecundación comienza un ser humano, no comienza un elefantito, ¿sí? ¿O cuándo fue la última vez que escucharon a una persona pro aborto decir que, dada la complejidad de cuándo comienza la vida y a la naturaleza indistinguible de todo este proceso de vida, pues matamos accidentalmente a la mamá en vez del feto en este proceso de aborto, porque es muy confuso todo esto? No hay confusión. Se sabe exactamente distinguir cuándo comienza la vida. Ahora, como dijimos, si hay dudas de cuándo comienza la vida, o si no es tal vez humano o no, pues como dijo Ronald Reagan, no vas a jalar el gatillo de la escopeta. Vas a tener una medida de reclusión y reflexión hasta que estés absolutamente seguro de que lo que vas a matar es algo que no tiene valor y que no es humano. Y la ciencia, por lo menos, está de nuestro lado en que tenemos razón. La vida comienza en el momento, la vida humana comienza en el momento de la concepción. Sí, es que es una etapa de desarrollo del humano. Obviamente tenemos que empezar por algo. Pero analiza esto. ¿No estamos en todo momento de nuestra vida en desarrollo? Exactamente. Y de hecho, cuando decimos un bebé o un adolescente o un adulto o una persona madura, siguen siendo seres humanos con valor intrínseco en diferente etapa de su desarrollo. Nada más que hay una etapa donde es válida matarlos y otras ya no. Sí, y para eso, ¿qué es lo que hay que hacer? Como en todos los genocidios, la deshumanización es el paso número 1. Así es. Ok, resuelta esta cuestión de, bueno, pues aquí no hay consenso en cuanto a la humanidad, solamente tenemos opiniones o juicios de valor. Bueno, ya respondimos a esto. Ok, objeción número 2. Cualquier célula da el ancho. Con esto me refiero a personas que, bueno, sabemos que te quitan una célula y te pueden clonar con la célula. La célula ya, por quitártela, ya estás abortando, ya estás matando la célula ya tiene vida. Uh-huh. Bueno, sí, por ejemplo, Ronald Bailey, de una revista que se llama Reason, que es una revista científica, dice que los seres humanos en estado embrionario son biológicamente humanos solo en el sentido en que cada célula del cuerpo humano lleva código genético completo, lo que significa que cada una de nuestras células somáticas o corporales tienen tanto potencial de desarrollo como cualquier embrión humano. ¿Sí? Entonces, en pocas palabras, Bailey nos quiere hacer creer o pensar que no hay diferencia de especie entre un embrión humano y cualquier otra de nuestras células individuales. ¿Sí? Entonces, una célula de tu cabello o una célula de tu cerebro o del corazón, pues tiene el material genético y por eso es potencialmente igual que un embrión humano. Y esto, amigos y hermanos, es simplemente mala lógica y mala biología. En primer lugar, comete la falacia de la falsa analogía. ¿Por qué? Porque una célula humana no es análoga a un feto
en desarrollo. Y también comete el error de confundir las partes con el todo. Es decir, la diferencia de especie entre cada una de nuestras células y un embrión humano es muy clara. Si las funciones de una célula individual están subordinadas a la supervivencia del organismo mayor, del que son solamente parte, ¿sí? Las células de tu cerebro son parte de tu cerebro y parte de tu cuerpo, igual del corazón, del pulmón, etc. El embrión humano, sin embargo, es muy diferente porque ya es una entidad humana completa. No es parte de otro organismo, es un organismo completo, ¿sí? Dos embriólogos, Robert George y Patrick Lee, lo dicen muy bien. Dicen, no tiene sentido decir que uno fue una vez un espermatozoide o una célula somática, ¿sí? Sin embargo, los hechos de la ciencia dejan claro que una vez fuiste un embrión humano. Como bien dijiste, Moni, un feto es un ser humano en una etapa muy temprana de desarrollo. Así que una célula cualquiera del ser humano no es y no son seres humanos embrionarios en sí. Son el ser humano, el embrión ya es un organismo distinto y está autointegrado, capaz de dirigir su propia maduración, metabolismo y desarrollo como miembro individual de la especie humana. Otra embrióloga, la doctora Maureen Koenig, dice esto acerca de los embriones, que son seres humanos vivos, y dice precisamente porque poseen el único rasgo definitorio de la vida humana que se pierde en el momento de la muerte, la capacidad de funcionar como un organismo coordinado y no meramente un grupo de células vivas. Fíjense, es un organismo coordinado, ¿sí? Que está creciendo, tiene metabolismo, etcétera, y que está madurando. No es lo mismo que sucede con un grupo de células cualesquiera. Kondrik también explica la importante distinción entre partes individuales y embriones humanos enteros, que gente como Bailey y muchos pro aborto pasan por alto. Dice así: la diferencia crítica entre un conjunto de células y un organismo vivo es la capacidad de un organismo de actuar de forma coordinada para la salud y mantenimiento continuos del cuerpo en su conjunto. Es precisamente esta capacidad la que se rompe en el momento de la muerte, sea como sea que esta se produzca. Los cuerpos muertos pueden tener muchas células vivas, pero sus células ya no funcionan juntas de forma coordinada. Fíjense, es algo muy, muy interesante. Ahora, dice también que desde la concepción los embriones humanos funcionan claramente como organismos completos. Y esto está ligando un poquito lo que estábamos diciendo anteriormente, Moni, acerca de la concepción con el funcionamiento del embrión como un organismo vivo y completo. Y esto es lo que dice ella. Dice, los embriones, y por cierto, me parece formidable esta cita. Dice, los embriones no son meras colecciones de células humanas, sino criaturas vivas con todas las propiedades que definen a cualquier organismo como algo distinto de un grupo de células. Los embriones son capaces de crecer, madurar, mantener un equilibrio fisiológico entre varios sistemas orgánicos, adaptarse a circunstancias cambiantes y reparar lesiones. Los meros grupos de células humanas no hacen nada parecido en ninguna circunstancia. Así que, en resumen, los embriones, Moni, no son conglomerados de células, tampoco son óvulos fecundados. El espermatozoide y el óvulo, por cierto, mueren en el acto de fecundación, desaparecen, es decir, cada uno de ellos entrega su material
nuclear para formar un nuevo organismo vivo, el embrión humano. El espermatozoide y el óvulo, igual que el resto de las células humanas, son partes de seres humanos más grandes, mientras que el embrión es un miembro completo, aunque, como dijimos, inmaduro aún, de la familia humana. Así es, Cris. Muchas gracias. La objeción 3, esta es muy buena. Los gemelos. Uh-huh. Bueno, ¿qué es lo que dicen algunas personas pro aborto? Y esta es una objeción un poco extraña, porque dicen, bueno, ya que un embrión en su etapa más temprana puede dividirse en dos, y por cierto, de ahí salen los gemelos idénticos. Entonces, algunos defensores del aborto dicen que no es un ser humano individual antes del día 18 después de la concepción, que es donde puede suceder esta división. Y esto es un poco extraño, ya que pues esto no contribuye para nada en establecer el aborto como algo normativo o como un derecho fundamental durante todo el embarazo. Si se las contamos esta objeción como buena, en el mejor de los casos justificaría el aborto solo hasta el día 18 y ya después ya no. Pero Cris, a ver, antes de que sigas, hay un paréntesis. Según yo, es imposible saber cuándo es el día 18. Y ese es otro problema también, porque los médicos pueden decir, bueno, aproximadamente viendo la maduración del bebé, pueden decir, bueno, la concepción sucedió más o menos entre estos días, pero no puedes decir exactamente fue en ese momento, no puedes decirlo. Uh-huh. También y por cierto, la misma confusión reina cuando dicen, es que es cuando empieza a latir el corazón. Bueno, ¿en qué momento sucede eso? O sea, ¿en qué momento estás observando a un feto y dices, ya lo escuché, en ese momento ya? O estás monitoreando las células cerebrales y dices, ahí ya hay una onda cerebral. Y la siguiente pregunta sería, ¿y por qué las ondas cerebrales? ¿Por qué no los pulmones? ¿O por qué no los pies? ¿O los ojos? ¿O el pelo? ¿O otra cosa? Pensar así es demasiado ilógico. Es decir, no, es un humano en desarrollo sí o sí. Eso es lógico. Eso es científico. Es un humano en desarrollo. No va a crecer una vaca ni una mesa. Es un humano en desarrollo. Uh-huh. Está en su primera etapa. ¿Por qué le va a dar valor su onda cerebral? ¿Por qué le va a dar valor que ella vea? ¿Por qué le va a dar valor? Es un humano en desarrollo. ¿Por qué no lo matas entonces antes de que cumpla los 85 años? Porque pues antes de que desarrolle una enfermedad fea, ¿no? O sea, sigue siendo un humano en desarrollo, pero estás poniendo, no, pues es válido matarlo porque no ha desarrollado esto. Pues sigues estando en desarrollo. Y son criterios arbitrarios, Moni. Sí. O en el primer trimestre. A ver, como si supiéramos exactamente cuándo fue. A ver, a partir de este día y esta hora está bien. Y antes de eso no está bien. Sí. Es absurdo. Entonces, depende de qué día estés, si tienes valor humano o no. Uh-huh. Exacto. Entonces, esta posición, volviendo aquí a los 18 días, como decíamos, en el mejor de los casos justifica el aborto solo hasta el día 18. Y eso básicamente excluye el 99.999 de los abortos. ¿Sí? Entonces, la afirmación de que el génesis de gemelos refuta la posición provida no es nada convincente. Entonces, en primer lugar diríamos, ¿de dónde se deduce que el hecho de que una entidad pueda dividirse implica que no era una entidad viva antes de que se hiciera la división? ¿Sí? Entonces, voy a usar un ejemplo un poco burdo, pero hay unos gusanos planos que se llaman platelmintos y hay algunos tipos de parásitos, y no voy a poner aquí a detallar, que simplemente se dividen en dos y así se reproducen. Y el punto aquí es, si tienes un plantelminto
y se divide en 2 plantelmintos, entonces tienes 2 plantelmintos y antes de eso tenías un plantelminto. Entonces, esta división también es, si tienes un ser humano en desarrollo, bueno, en ese momento de la división tienes 2 seres humanos en desarrollo. Punto, así funciona. Dios lo diseñó así, no tenemos nosotros la culpa, ¿no? Entonces, esto es algo impresionante que si tienen amigos, por ahí tenemos unos amigos que sí, la esposa es gemela, idéntica, Sí. y hemos visto fotografías de ella y de su hermana y son irreconocibles. Hay casos en que ni siquiera la misma mamá los puede reconocer, ¿no? Sí. Entonces, no quiere decir por eso que, mira, uno no era humano antes de la división del gemelo. Entonces, si un embrión de estos no tiene derecho a la vida porque pudo haber formado un gemelo a partir de él, y se puede formar un gemelo a partir de cualquiera de nosotros mediante clonación, por cierto, entonces ninguno de nosotros tiene derecho a la vida, porque diríamos, ¿sabes qué, Moni? Podemos agarrar una muestra de tu brazo y tenemos la tecnología para clonarte. ¿Quiere decir que por eso que tú no eres humana y no tienes derecho a la vida? No. Porque se te reprodujo artificialmente y se hizo un clon de ti. Obviamente esto no tiene ningún tipo de lógica. Objeción número 4, Cris. Vámonos un poco más rápido. Ajá, ahí vamos. Abortos espontáneos. Uh-huh. Ok, abortos espontáneos se refiere a que algunos defensores de la posición del aborto dicen que ya que hay un elevado número de abortos naturales o espontáneos, eso es prueba de que el embrión temprano no es un ser unitario y que no merece necesariamente la vida y se le puede eliminar en los primeros momentos. Pero esto no justifica ni el aborto ni tampoco la humanidad del no nato. ¿Cómo se deduce que debido a que la naturaleza aborte espontáneamente un elevado número de embriones, que simplemente no son humanos vivos, puedo matarlos intencionalmente? Bueno, en muchos países del tercer mundo tienen altas tasas de mortalidad infantil. Podemos entonces concluir que esos bebés que mueren más pronto que tarde nunca fueron seres humanos completos. Claro que no. Entonces hay que reconocer aquí que los abortos, sean naturales o no, son trágicos. Es la pérdida de un ser humano. Pero como señala un periodista llamado Andrew Sullivan, dice, los terremotos matan a miles de personas en los países del tercer mundo. Eso no justifica los genocidios. Exacto. No porque haya males naturales, vamos a justificar la deshumanización de la persona. Sí, Eso es absurdo. Y no creo que haya mucho más que decir acerca de esto. Bueno, entonces vamos con la objeción número 5, las molas y datiformes. ¿Qué es eso, Moni? Molas y datiformes. Bueno, en un debate que sucedió hace tiempo, el autor del material que estamos viendo y un profesor tuvieron este debate y el profesor pro aborto dijo algo interesante. Dijo, no todos los actos de fertilización dan lugar a un organismo humano. Las molas y datiformes pueden formarse a partir de un embrión temprano. Por lo tanto, no se puede decir que la concepción dé lugar a una vida humana. Puede producirse un embarazo molar. ¿Qué es una mola y datiforme? Bueno, hay casos en que cuando se unen el espermatozoide y el óvulo, parece que comienza una vida humana, pero en realidad lo que se forma es una malformación natural que produce un tumor
que empieza a desarrollarse, y esto es lo que se llama un embarazo molar. Y lo que se está desarrollando es un tumor, no un ser vivo. Entonces, aquí la objeción es que los que abogan este punto confunden lo que son condiciones necesarias para la vida y condiciones suficientes para la vida. Entonces, nosotros no estamos diciendo que todo lo que resulta de la unión de un óvulo y de un espermatozoide es humano, pero sí decimos que todo ser humano concebido mediante reproducción natural así comenzó. Eso es más modesto. Entonces, en cuanto a estas molas y datiforme, que son tumores, en particular, no son el resultado de concepciones normales y biológicamente completas, sino que surgen de fecundaciones defectuosas y deficientes. De nuevo, la embrióloga Maureen Koenig dice así: a pesar de una similitud inicial o superficial con los embriones, las molas y datiformes no empiezan como embriones para transformarse después en tumores. Más bien son intrínsecamente tumores desde el inicio. Por ende, no tienen una capacidad intrínsecamente dirigida de convertirse en un ser humano. Entonces, para ayudar a entender este punto, el meollo del asunto aquí es que lo que comienza a desarrollarse ahí no es y ni nunca fue un embrión, fue un tumor y es una fecundación defectuosa, es un defecto de este proceso. Uh-huh. Sí. Pero está muy claro que lo que se empezó a desarrollar desde el principio fue un tumor, no fue un ser humano. Sí, no fue que era un ser humano y después se convirtió en tumor, ¿no? Sino que desde el inicio ya hubo un defecto en sí en el proceso de fecundación. Gracias, Cris. Pues la objeción 6 sería confusión sobre el alma, y voy a leer lo que muchos proaborto dicen, ¿no? Uh-huh. Correcto, adelante. Un embriólogo no puede decir cuándo comienza la vida, como tampoco un astrónomo puede decir qué le sucede al alma después de la muerte. Ok, bueno, muchos que dicen esto, pues hay, como hemos leído, muchos médicos en el campo de la embriología que dicen que se equivoca rotundamente en cuanto a la cuestión empírica de cuándo comienza la vida. Ya lo vimos, no lo vamos a repetir. Pero aunque es cierto que la ciencia no puede decirnos si los seres humanos tienen alma o no, esto es una cuestión más bien de filosofía, la embriología sí puede decirnos cuándo empieza un ser humano, y las pruebas que hemos visto son claras y contundentes. Desde las primeras etapas eres un ser humano distinto, vivo y completo. Además, no necesitamos decidir si los embriones tienen un alma para determinar si son dignos de protección. Por ejemplo, la ley no se pronuncia sobre si las personas de 35 años tienen alma, pero aún así prohíbe matarlas intencionalmente. ¿Sí? Entonces, esto no es una cuestión lo que están postulando es una cuestión de filosofía, y aquí las leyes no se meten en esta cuestión del alma o no. Tú puedes creer que el ser humano tiene alma o no, es simplemente una cuestión de ética. Entonces, del mismo modo, no necesitamos plantear un alma para decir que los embriones son seres humanos distintos, vivos y completos. Ahora, un paréntesis. Como cristianos, creemos en la existencia del alma. Es algo que la Biblia enseña, es algo que la Escritura enseña claramente. Y ese es un alma que Dios nos da y es parte de esta imagen de Dios que tenemos. Pero para el término práctico de hablar de cuestiones del aborto, no necesitamos ni siquiera meternos en la cuestión del alma. Bueno, pero ahí te va, Cris. La objeción número 7 es, hablando un poco de religión,
Como la religión no puede decirnos cuándo comienza la vida, por lo tanto también tiene derecho a decir que si es inmoral o no el aborto. Uh-huh. Ok, esto es muy común decir, bueno, es que tú no estás de acuerdo con esto porque eres una persona religiosa. Uh-huh. Y yo les sugiero que no se vayan por ahí. La ciencia es muy, muy clara. La ciencia es muy clara. Entonces, aquí cuando dicen es que la religión no nos puede decir cuándo comienza la vida, bueno, pues los que dicen esto empiezan con un argumento que ya está fracasado. Primero, la cuestión de cuándo comienza la vida es una cuestión empírica y científica. No es ni filosófica ni religiosa. Por eso estamos viendo estos argumentos del lado científico. Entonces tú puedes decir, ¿sabes qué? Soy una persona religiosa, pero lo que estoy hablando no es algo de religión, es algo de ciencia y vámonos por ahí. Entonces, para tener una respuesta a esto, no necesitamos consultar la palabra de Dios ni las enseñanzas de ninguna secta de religión. Estamos utilizando lo que ellos deberían, con lo que ellos deberían estar de acuerdo, que es la ciencia de la embriología. Entonces es cierto que la ciencia no puede decirnos cómo tratar a un ser vivo, ¿sí? Matarlo o no. Eso ya es una cuestión de moral y la moral es una rama de la filosofía. Pero sí nos puede decir qué son los no natos y ese es el meollo de lo que estamos viendo hoy. Es decir, si son o no seres humanos vivos. Entonces, y en segundo lugar, estas personas que argumentan de esta manera diciendo, bueno, es que es religión, cometen lo que se llama falacia de categoría. Falacia de categoría. Como ya hemos dicho, los argumentos son verdaderos o son falsos, son válidos o son inválidos. Entonces, el hecho de que un argumento determinado tenga un fundamento religioso no significa que sea falso. Yo puedo ser la persona más religiosa del mundo y decir algo que es absolutamente verdadero, ¿sí? Entonces, por ejemplo, podríamos decir que la Declaración de Independencia de Estados Unidos y el segundo discurso inaugural de Abraham Lincoln y las cartas de Martin Luther King, todas tienen sus raíces en la religión y en la metafísica, ¿sí? Pero no por eso están incorrectas. De hecho, todas estos escritos tienen su concepto base en el concepto de que el ser humano está hecho a imagen de Dios y por eso es valioso, ¿sí? Entonces, ¿vamos a excluir estos documentos de la investigación racional porque están arraigados en la religión? Claro que no. Y aquí me gustaría citar para terminar, Moni, si me permites, a dos personas, dos embriólogos, Robert George y Christopher Tolsven. Dicen así, es una cita un poco larga, pero creo que vale la pena. Dice así: la ética del embrión humano no es, en este sentido, diferente a la ética de nuestro trato a las minorías o a los dependientes. Los seres humanos somos capaces de comprender a través de la razón que es moralmente incorrecto e injusto discriminar a alguien porque es de otra raza o tiene una herencia étnica diferente. Y somos capaces de comprender que es incorrecto e injusto discriminar a alguien por su edad, tamaño, etapa de desarrollo, ubicación o condición de dependencia. Los seres humanos somos perfectamente capaces de entender que es moralmente incorrecto e injusto tratar a los seres humanos embrionarios como menos que plenamente humanos. No necesitamos la religión para respaldar tales afirmaciones en este ámbito, más de lo que necesitamos la religión para respaldar las afirmaciones de justicia racial o los derechos de los discapacitados. Así que esta objeción falla también irremediablemente. A ver, Cris, ya sé que está un poco largo, pero tenemos todavía 15 minutitos, a ver si nos da tiempo.
¿Podrías dar como objeción el ejemplo de la clínica de fertilidad en llamas? Híjole, esta es un poco larga porque tiene mucha carga emocional, pero hay un cómico aquí en Estados Unidos que utiliza este argumento y dice que es la defensa absoluta a favor del aborto. Se llama Patrick Tomlinson, este cómico. Y voy a leer lo que él dice, si me lo permiten. Y lo vamos a responder rápidamente. Dice, cada vez que sale el tema del aborto, tengo una pregunta que llevo 10 años haciendo a los partidarios de la vida. En 10 años nadie ha respondido con sinceridad. Es una situación sencilla con dos resultados. Nadie quiere elegir uno porque la respuesta correcta destruye su argumento. Aquí está. Estás en una clínica de fertilidad en llamas. El por qué no es importante. Suena la alarma de incendios, corres hacia la salida y mientras corres por el pasillo oyes a un niño gritar detrás de la puerta. Abres la puerta y encuentras a un niño de 5 años pidiendo ayuda. Está en una esquina de la habitación. En otra esquina ves un contenedor congelado con la etiqueta 1000 embriones humanos viables. El humo aumenta. Empiezas a ahogarte. Sabes que puedes coger uno u otro, pero no ambos, antes de sucumbir a la inhalación de humo y morir sin salvar a nadie. Opciones: A. Salvas al niño o B. Salvas a los 1000 embriones. No hay C. C significa todos se mueren. En una década de discusiones con personas contrarias al aborto sobre la definición de la vida humana, nunca he obtenido una sola respuesta directa A o B a esta pregunta. Y nunca la obtendré, nunca responderían honestamente, porque todos entendemos instintivamente que la respuesta correcta es A. Un niño humano vale más que 1000 embriones, o 10,000, o 1,000,000, porque no son lo mismo, ni moral, ni ética, ni biológicamente. Esta pregunta destripa absolutamente sus argumentos y su negativa a responder confirma que saben que es verdad. Nadie en ninguna parte cree realmente que un embrión sea equivalente a un niño. Bueno, vamos a destazar esta objeción que... No se nos enojen. Que emocionalmente está muy cargada, ¿no? Pero de entrada, Tomlinson está fuera de lugar porque la controversia aquí se trata del aborto, se trata de ¿podemos matar intencionalmente a un ser humano o no? Y su experimento mental es acerca de ¿a quién debemos salvar intencionalmente? Es muy diferente. Es una... yo diría que ya está cometiendo la falacia de falsa analogía, porque no es una analogía válida. Estamos con un dilema moral, ¿ok? Y entonces, aquí podríamos decir, ¿de dónde se deduce que por salvar a un ser humano en lugar de otro, los que quedaron no son plenamente humanos y podemos matarlos? Entonces, supongamos que estoy en una sala de conferencias en llamas con ustedes, ¿ok? Todos los que nos están viendo. Nuestros podcast escuchas, o como se llamen, ustedes están con nosotros. Estamos en una sala de conferencias en llamas con ustedes. Yo puedo salvarlos ustedes o puedo salvar a mis hijas, a mis 2 hijas, puedo salvarlas. Entonces, ¿qué diríamos? ¿Qué diría yo? ¿Puedo salvarlos ustedes o puedo salvar a mis 2 hijas? Pues creo que están en problemas ustedes. Si digo voy a salvar a mis hijas y ustedes están fritos, ¿qué quiere decir eso? ¿Que ustedes no tienen valor moral intrínseco? Claro que no. Simplemente estoy apelando a mis emociones para tomar una decisión. Y eso no quiere decir que sea la mejor decisión tampoco. O que ustedes no tengan valor intrínseco. Entonces, ya vieron el problema aquí. Es una disyuntiva moral. Entonces, supongamos, vamos a hacer variantes sobre esto, ¿sí? En primer lugar, el silogismo que dimos al principio no se refuta con este ejemplo. Con mucho demuestra que los pro vida no aplicamos nuestra ética de forma coherente o que no somos consistentes con nuestras creencias, pero no le resta valor al ser humano. Simplemente mostraría que somos hipócritas a la hora de aplicar nuestra ética. Y ya, eso es todo. Ahora,
no creo que tampoco los provida somos incoherentes por las razones que vamos a hablar. Vamos a seguir este juego. Supongamos que nosotros decimos, los provida decimos, que los no natos son humanos, pero cuando se les pide que actúen de acuerdo con sus creencias, se niegan a hacerlo. ¿Qué sucede? Bueno, nada. No hay nada que cambie la naturaleza esencial de esos 1000 fetos, ¿sí? Vamos a dar otro ejemplo. Un abolicionista, es decir, un racista de la época de 1860, podría salvar al perro de la familia antes que a unos esclavos que trabajan para él. ¿Quiere decir esto que la naturaleza de los esclavos cambia y que ya no son humanos y no son valiosos? Claro que no. Entonces, el que nuestras intuiciones morales sean falibles no quiere decir que el ser humano no tenga valor. Ese es el punto central, ¿no? Entonces, voy a leerles también un ejemplo muy interesante. Un psicólogo, Richard Topolsky, y sus colegas de la Universidad de George Regents, encuestaron a 500 personas. Fíjense, está interesantísimo esto. Encuestaron a 500 personas y les dieron un escenario también moral en el que un autobús se descontrola y se va a estrellar, va directamente a estrellarse contra un perro y contra un ser humano. Y les preguntan, ¿a cuál de los dos salvarías? Solamente puedes salvar a uno de los dos, ¿al perro o al ser humano? Y la respuesta sorprendente fue, eso depende, porque les hicieron más preguntas a los encuestados. Los encuestados preguntaron, ¿qué tipo de humano y qué tipo de perro? Y casi todos salvan a un hermano, un abuelo, un amigo, un familiar cercano en lugar de un perro extraño, ¿ok? Pero cuando la gente consideró que era su propio perro y el ser humano era un extraño, los votos para el perro se dispararon. Un sorprendente 40% de los encuestados, incluido el 46% de las mujeres, por cierto, votó para salvar a su perro en lugar de salvar a un turista extranjero, por ejemplo. Entonces, debemos concluir por esto que el ser humano, que el turista extranjero es menos humano que un perro mascota. Claro que no. Entonces, y aquí podríamos llevar muchas condiciones similares a esto, pero nada de esto hace o elimina la humanidad de la persona. No, ninguna de estas consideraciones disminuye la humanidad del embrión, ni justifica tampoco matarlo de manera intencional. Podríamos decir más cosas de esto, Moni, pero si quieres lo dejamos aquí. No sé, voy a hablar muy rápido hablando de esto. Supongamos que hay un complejo médico también que está en llamas y puedo salvar a 100 embriones congelados o 1000 pacientes terminales de cáncer que están inconscientes en sus últimas etapas de vida. Fíjate lo que estoy haciendo. Estoy poniendo ejemplos muy específicos. Si salvo a los embriones, quiere decir que los pacientes de cáncer que ya están a punto de morir son menos humanos y menos valiosos que los embriones. Pues claro que no. Más bien hay otras consideraciones que están guiando mis acciones. Entonces, si bien los embriones y los pacientes de cáncer son igualmente valiosos, los embriones tendrían más posibilidad de salir con vida. Algunos llegarían a nacer y crecer y tener familias, etcétera. Por lo tanto, dada la situación en la que me enfrento, posiblemente salvaría a los embriones en vez de los 1000 pacientes terminales de cáncer que están inconscientes en sus últimos momentos de vida. Eso no les resta valor intrínseco, ¿sí? Entonces, tal vez habría también
cosas similares que me lleven a salvar al niño de 5 años en lugar de los embriones. Y algunas de estas serían, bueno, el niño de 5 años ya está desarrollado y tiene una probabilidad mucho más grande de sobrevivir, crecer, tener hijos, etcétera. Los embriones congelados enfrentan muchas probabilidades difíciles de pasar del recipiente al útero y al nacimiento. Incluso cuando son descongelados con éxito, muchos embriones se destruyen en el mismo proceso de descongelación y luego en la misma implantación. Entonces, un niño de 5 años también puede sentir dolor, mientras que los embriones no. Y entonces hay muchas cuestiones aquí. También el niño de 5 años es conocido por su familia, tiene familia extensa. Si muere, es posible que docenas, si no es que cientos de personas sufran la pérdida del niño también, etcétera. Entonces, hay condiciones atenuantes. El ejemplo ya de por sí es malo porque empieza con una analogía incorrecta y tampoco invalida el argumento básico pro vida del que estamos hablando. Bueno, no sé si puedan, pero a mí me gustaría tal vez alargarnos a lo mucho 10 minutitos más, Chris, Adelante. para terminar de ver los últimos dos que son muy, muy rápidos. El 9 sería: las mujeres no lamentan o guardan luto por los abortos espontáneos. Ok. No lo sé. Vamos a suponer que ninguna mujer nunca ha lamentado un aborto espontáneo, lo cual me parece absolutamente falso. Pero vamos a suponer que es cierto. ¿Quiere decir eso que con la ciencia que hemos visto, que los embriones no tienen valor? O sea, el que yo me sienta de una manera X o Y, quiere decir que ya no tiene valor intrínseco el feto. Pues es como hablar de un psicópata, ¿no? Que no tiene sentimiento cuando no tiene mata a alguien, ¿no? Y sí. entonces ya por eso no tiene valor el que mató, Sí. porque no sintió nada. No sintió nada, entonces no tiene valor. Entonces, esto es un argumento por lo más, por demás, pésimo. Entonces, mis sentimientos sobre un asunto no cambian la realidad, no cambian la naturaleza humana. Entonces, yo tal vez lamentaría muchísimo más la muerte de un ser querido que otras personas que mueren ajenas a mí en otros países. Eso no significa que mi ser querido tenga mayor valor intrínseco que los que están muriendo en otro lugar, en otro momento. Es absolutamente ridículo este argumento, pero lo usan mucho. Y el último, Chris, el embrión no parece humano. Bueno, tal vez, pero eso no viene al caso. El maniquí parece humano, pero no es. Hay robots que parecen humanos, pero no lo son. Hay personas que han nacido con deformaciones. Por ahí vean el caso del hombre elefante, que no parecía ni siquiera humano, parecía un extraterrestre en verdad, pero era humano y tenía valor intrínseco. Entonces la cuestión aquí no es de apariencia. Es cierto que a veces nuestras intuiciones inmediatas no pueden identificar un embrión temprano como uno de nosotros, un embrión de la raza humana. Pero incluso un recién nacido, hay veces hay recién nacidos que son preciosos y hay otros que dices, híjole, por ahí había una canción de Chava Flores que habla de cuando nació el querido Cheto y unos decían, mira qué bonito es Cheto, y decían, híjole, de bonito no tiene nada el Cheto. Pero el que Cheto esté feo no quiere decir que Cheto no sea humano, ¿sí? Entonces, no es un buen ejemplo ni un buen argumento tampoco. El que nuestras intuiciones sean malas a la hora de tratar de distinguir el ser humano no significa que no sea humano. Y ya lo hemos visto también desde las etapas, desde la etapa más temprana, desde la concepción, el feto es humano y hoy tenemos los instrumentos adecuados para
para determinar eso. Podemos ver la genética que está en desarrollo, que es humano, ¿sí? Viendo los genes podemos decir, mira, aunque no se vea qué es, sabemos que es genéticamente humano, que es un organismo vivo, que está en desarrollo, que tiene metabolismo, que tiene material genético independiente de los padres, etcétera. Gracias, Chris. No quiero ser irrespetuosa a todos los que nos saludaron, los vamos a saludar, les vamos a escribir, pero rápido. Mary Beck, aquí está. Moni y Chris, saludos y bendiciones. Dios te bendiga, Mary. Saludos, Mary. Los Dios amamos la bendiga. también. Y Chris, hay una pregunta aquí, muy rápido, que vale la pena. No sé, ya sé tal vez que la vas a contestar después. No sé si valga la pena contestarla hasta el cansancio. Pero esta pregunta es de las más frecuentes y más fuertes. Sebe Choque dice, hola, y si la quieres contestar ahorita está bien, si no en otro podcast. ¿Qué pasa con las personas que abortan por causa de violación? ¿O cómo podemos ayudar a entender a las personas que están embarazadas por causa de una violación? Bueno, yo le referiría al tema anterior que vimos, ¿sí? Sí lo vamos a abordar, lo vamos a mencionar a más detalle, pero ya que es un tema, ya que nos hicieron la pregunta, ¿qué te parece si lo respondemos rápidamente? Lo respondemos porque hay personas que no van a estar después y están en este podcast. Bueno, en primer lugar es una situación trágica. No hay manera ni palabras para describir. Es una situación realmente trágica. Pero viéndolo de manera objetiva. ¿Okay? Aquí tenemos 3. ¿Cuántas personas tenemos aquí inmiscuidas? Tenemos 3 personas. Tenemos la mamá, que ha sido la víctima de algo terrible, de un crimen terrible. Tenemos al bebé que está desarrollándose como producto de esta tragedia. Y tenemos al violador que ha cometido un crimen terrible. Bueno, ¿cómo vamos a lidiar con cada una de estas personas? ¿Cómo vamos a lidiar con la mamá? Merece nuestro respeto, nuestro apoyo y ayuda. Y también depende, ¿verdad? Porque si es alguien que está en peligro su vida, como una niña chiquita o... Claro. Esos ya son casos y depende extremos, de las ¿no? circunstancias. Han sucedido casos en que la vida de la mamá puede ser un menor, un niño, se puede poner en peligro. Y allí, en esos casos, no estamos eliminando, no estamos diciendo, pues se elimina al feto porque no es valioso. Estamos diciendo, tenemos que escoger entre 2 seres humanos valiosos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y se han dado casos de madres que están en peligro sus vidas y ellas deciden, tal vez con sus esposos o a solas, y dicen, yo decido que se salve el bebé. Eso está hablando de casos extremos. De casos extremos. Ahora vamos a suponer que la vida de la mamá no está en peligro, que es una persona adulta, etcétera. ¿Cómo vamos a lidiar con ella? Como dije, no la vamos a castigar. Sería inhumano hacer. Lo que necesita es ayuda y apoyo, ¿sí? Ahora, si ella decide abortar, yo diría, eso no le va a aliviar el mal que ya se hizo. Sería agregarle un mal a otro mal. Pero algunos dirían, es que le va a recordar algo terrible. Yo lo entiendo, yo no estoy minimizando lo terrible que es un caso así. Pero, ¿por qué vamos a castigar? Vamos con el bebé que se está desarrollando. ¿Por qué vamos a castigar al inocente? ¿Sí? ¿Y qué diríamos del papá? ¿Qué merece el violador? Pues merece el peso más fuerte de la ley en cuanto a un castigo, ¿sí? Merece, porque Dios ha puesto las leyes y los gobiernos y se debe someter a la ley, ¿sí? Y fíjate, muchos que son pro aborto están en contra de la pena de muerte y dirían,
No, estoy en contra de la pena de muerte, no queremos que el violador muera, pero sí que se le castigue en cadena perpetua, por ejemplo. ¿Sí? Pero al bebé, que es la víctima de todo esto, aparte de la mamá, dicen, pues que lo maten. Ese sí merece la pena de muerte. Ese sí merece la pena de muerte. Entonces, seamos un poco objetivos con esto y sin minimizar de nuevo que es una tragedia, una gran tragedia. El eliminar a un bebé es agregar tragedia sobre otra tragedia. Y no creo que la conciencia de la mamá, si es una persona de buena moral, estaría tranquila diciendo, pues ya tuve una tragedia, voy a agregarle otra tragedia, en vista de que estamos hablando aquí de un ser humano con valor intrínseco. Y hablando anecdóticamente también, búsquenlo, hay muchos casos en internet de gente que ha nacido como producto de violaciones y que han encontrado bendición y redención como nunca se lo podrían haber imaginado. De mamás, de personas que deciden tener a sus hijos a pesar de estas circunstancias y que encuentran bendición en todo ello. Pues muchísimas gracias, Cris. ¿Qué te parece si cerramos con una oración? Cerremos. Señor bendito, gracias por la oportunidad de hablar de estos temas difíciles, cargados, pero creemos que tú amas a los niños y los amas desde su inicio, desde la concepción que tú diseñaste con un proceso impresionante y maravilloso, Señor, y te queremos pedir que nos ayudes a preservar tu imagen en nosotros y sobre todo en los niños que amas, a los cuales dijiste, dejad que estos se acerquen a mí, porque para los cuales es el reino de los cielos. Y ayúdanos a tener eso en cuenta conforme vemos todos estos temas tan difíciles. Te amamos, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga. Seguimos el próximo martes, si Dios nos lo permite. Dios los bendiga y hasta pronto. Moni, gracias y hasta pronto. Gracias, Cris. Fue un honor. Gracias. Dios los bendiga. Hasta luego. Hasta luego.